Muy buenas tardes a todos. El día de hoy un servidor Francisco de Bello estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es entendiendo los cambios en la DIOD, perspectiva conceptual. El objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión ustedes comprenderán los cambios para presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, mejor conocida como la DIOD, que se implementó a partir de este ejercicio 2025. Entonces, delimitando un poquito el tema, nos vamos a ir a la parte contextual para identificar bien cómo es el cambio, ingresar al portal del SAT, ver cómo cambió la plataforma, analizar la plataforma, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Ya la parte del sistema en Compact y Contabilidad, en Compact y Contabiliza, se estará dando en las próximas sesiones, para que lo tengan en consideración de cuál es el alcance del día de hoy, que es comprender todo este cambio de la DIOT y analizar un poquito ahí el portal de la aplicación del SAT que tiene que ver con la DIOT, ¿va? Entonces, el temario que vamos a ver aparentemente es cortito, pero pues obviamente ya cuando indaguemos se va a ir expandiendo más. Vamos a un pequeño repaso de qué es la DIOT para que se acuerden, los que no se acuerden, pues retomemos esa parte de qué es la DIOT, cuándo se presenta, quiénes la presentan, quiénes no la presentan. Y vamos a ver de lleno los cambios en la DIOT. Vamos a ver qué cambió entre la DIOT anterior versus esta nueva DIOT. Vamos a analizar esos cambios y posteriormente ya analizaremos más a fondo la DIOT 2025. Entonces, ¿qué es la DIOT? Básicamente es la declaración informativa de operaciones con terceros y tiene como objetivo proporcionar información detallada al SAT sobre las operaciones realizadas con nuestros proveedores y clientes durante un periodo determinado de tiempo. Deben presentarla quienes, todas las personas físicas y morales que realicen operaciones con terceros, y hay que recordar que se presenta de forma mensual. ¿Sale? Oye, Fresco, yo por ahí sé que se presenta de forma semestral en algunos casos, es correcto. También se puede presentar de forma semestral, pero únicamente por parte de las personas morales que obtienen ingresos por realizar actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca únicamente, ¿vale? También hay que tener en cuenta quiénes no deben presentar la DIOT o quiénes están exentos de presentar la DIOT. Personas físicas o morales que tributan en el reciclo, recordemos que es el régimen simplificado de confianza, o bien persona física con ingresos por actividades empresariales, profesionales y o arrendamiento, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no excedan los 4 millones de pesos. O bien, si iniciamos actividades en este ejercicio y estimamos que nuestros ingresos no van a exceder esa cantidad señalada de los 4 millones de pesos, quedaremos relevados de cumplir con la prestación de la información de operaciones con terceros a los que se refiere este artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA. Ok, entonces, ¿cuándo se presenta? Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley del IVA en su artículo 32. Dice, los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a quien refiere el artículo segundo A tienen, además las obligaciones señaladas en estos artículos, las siguientes. Y entre esas siguientes tenemos el puntual número 8, que nos dice proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señala el Servicio de Admisión Tributaria la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con los proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fueron trasladados los impuestos al valor agregado, incluyendo actividades por las que contribuyen y no está obligado al pago. Dicha información se presentará, ojo aquí, que esto es lo importante, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda a dicha información, ¿vale? Pero ojo, en la resolución miscelánea fiscal para el 2025 sale una pequeña facilidad que cambia un poquito eso del día 17. En el capítulo 451 de la resolución miscelánea fiscal para el 2025, dice, para los efectos del artículo 32, fracciones 5 y 8 de la ley del IVA, si recuerdan vimos la 8, los contribuyentes, personas morales, proporcionarán la información a que se refieren en las citadas disposiciones durante el mes inmediato posterior al que corresponde a dicha información. Entonces, aquí nos da la facilidad del mes posterior.
Más abajo lo detalle otra vez, durante el mes y método posterior que corresponde a dicha información. Chalala, chalala. Aquí les dejo el link tanto de la ley del impuesto agregado como de la resolución miscelánea fiscal para el 2025. Esto significa que entonces, aunque la ley me diga que es el 17 en la ley del IVA, en la resolución miscelánea fiscal para el 2025 dice que tengo todo el mes para presentar la DIOT. ¿Va? Entonces, teniendo eso en consideración y antes de pasar a ver los cambios de la DIOT, ¿alguna duda que tengan hasta el momento con lo que hemos visto? Ok, vamos bien. Igual recuerden, las dos vamos viéndolo de los temas que vamos viendo, porque luego me empiezan a preguntar cosas adelantadas, entonces mejor de los temas que vamos viendo me van preguntando, y si ya al final dicen, ah, caray, esto no lo vimos, pues ya me hacen la pregunta al final, ¿va? Perfecto, entonces hasta ahorita no hay dudas, vamos bien. Vamos entonces ahora a pasar a los cambios en la DIOT. A partir del 3 de febrero de este ejercicio, el SAT dispone de una nueva plataforma para aquellas personas físicas y morales que se encuentran obligadas a presentar la DIOT, en la que reportarán sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones realizadas con sus proveedores. Para presentar la declaración se puede acceder mediante la siguiente liga, que esta es una nueva liga que publica el SAT. Recuerden que esta es una nueva plataforma muy diferente a como se hacía antes. Ahorita vamos a explicar cómo se hacía antes. Y este sitio está disponible para declaraciones de este ejercicio, o sea, para enero 2025, para febrero 2025, próximos meses, pero también está disponible para extemporáneas del 2024 y anteriores. Significa que de este nuevo portal también puedo cargar del 2024 o hacia atrás, ¿vale? Entonces ténganlo eso ahí en consideración, ahí apúntenlo. ¿Qué diferencias hay entonces entre la dioda anterior y esta nueva dioda? Si recordamos en la dioda anterior, la que utilizábamos normalmente, ese archivito que nosotros cargábamos en una plataforma o en un software que otorgaba la autoridad, te pedía 24 campos, ¿sale? De estos 24 campos, el chat dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es desmenuzar un poco más la información. Necesito que esa misma información que ya me estaba mandando con esos 24 campos, me la mandes más desglosada, más desmenuzada. Entonces, esos 24 campos se transforman a 54 campos, ¿vale? Hay un incremento ahí de 30 campos adicionales que ahorita más adelante los analizamos a detalle, ¿va? Segundo cambio. Antes teníamos que instalar la aplicación proporcionada por el SAT, la que conocíamos como el DEM o documentos electrónicos múltiple, el cual nos solicitaba la información para poderla procesar, para poderla cargar al portal del SAT. Era como un software intermedio que preparaba mi información. Este software intermedio de ODEM lo que hacía es, yo le cargaba mi info, ya sea por medio de un TXT o carga manual dentro de ese aplicativo, y ese aplicativo preparaba la información y generaba un archivo .dec. Este archivo .dec lo que hacía es que se preparaba para que el SAT pudiera recibir esa información y poderla analizar conforme a lo que requería, ¿vale? A partir de esta nueva plataforma, ya es en línea, ya no necesitamos ese software intermedio, ya es directamente en línea desde su portal y podemos hacer la carga de dos maneras. Podemos hacer la carga manual, tecleando la información de cada uno de nuestros proveedores, o bien hacer una carga batch por medio de un TXT. Nos da la facilidad de hacerlo de cualquiera de las dos formas, ya cada empresa decide cómo realizarlo. Si tienes información de uno o dos proveedores, pues a lo mejor se te facilita más pues hacer la carga manual. Pero si ya tienes 10, 15, 20 proveedores y con demasiada información, pues a lo mejor se te acomoda a ti cargar la información por la carga batch por medio del TXT, ¿vale? El siguiente cambio es que anteriormente, si tú tenías 40,000 registros o menos, tú podías hacer esta declaración por medio del DIM, ¿sale? Lo cargabas, te generaba tu archivo .dec y lo cargabas al portal del SAT. O sea, se podía hacerlo en línea por internet. Pero el detalle está que si eran más de 40,000 registros, tenías que ir forzosamente a una dependencia del SAT a presentar tu información, ya sea en un CD o en una USB,
para que analizaran tu información. O sea, ya tenías que ir presencialmente ante la autoridad para presentar dicha declaración o dicha información. Con este nuevo cambio de plataforma, ya en línea, ya la autoridad dice, sabes que ya me lo puedes entregar todo en línea. Ya no es necesario que vengas acá a entregarme la información, ya no hay un límite de registro, ya todo puede ser por medio de esta nueva plataforma en línea, ¿va? Entonces son como los cambios principales entre la anterior y esta nueva. Entonces, ahora en esta nueva, como yo decía, hay que desmenuzar la información. Entonces es necesario clasificar la información del IVA acreditable de acuerdo al tratamiento fiscal que se les da. Antes de analizarlo bien al detalle y decir puntualmente cuáles son, algunos ejemplos son, pues identificar qué proporción del IVA está asociado a la actividad que generan o generan ingresos grabados y qué parte generan ingresos exentos, ¿va? También nos ayuda a clasificar la zona en donde se realizan los actos o importaciones, ya sean tangibles o intangibles. Y si el IVA es exento, tasa cero o no es objeto del impuesto, también nos ayuda a clasificarlos, entre varias clasificaciones más que tiene, ¿sale? Básicamente es lo que ya mandábamos, desmenuzado, como por medio de cierta información que el SAT solicita, con el cual publica un archivo donde te especifica cada uno de los campos que hay que llenar y qué información es la que se debe de poner. Que este mismo archivo también te va a servir para generar el archivo TXT para poder hacer la carga batch, esa carga masiva que yo les decía, ¿va? Ahorita más adelante vemos en la parte del portal donde se encuentra, pero primero me gustaría entrar directamente al link aquí, donde está ese archivo para el armado de la carga batch, para empezar a analizarlos, ¿vale? Entonces ahorita esto va a venir en la presentación que les voy a proporcionar. Desde el portal del SAT también pueden descargar este instructivo. Ahorita más adelante les digo dónde está. Y vámonos directamente a los campos, que es lo que nos interesa. Primero aquí nos dice básicamente que el objetivo es explicar el procedimiento para generar el archivo TXT que se va a cargar por medio de la carga batch. Este archivo TXT debe estar separado por pipes entre cada uno de los campos, de los 54 campos que yo mencionaba, estar separado. Debe estar guardado en tipo de archivo UTF-8 para que lo pueda leer el aplicativo del SAT. Y pues básicamente eso es la parte técnica. Ahora, la parte del archivo. Este archivo se va a dividir en distintos apartados. Primero, datos del tercero declarado. Segundo, valor de los actos o actividades. Tercero, IVA acreditable. Cuarto, IVA no acreditable. Y quinto, permítanme un momentito, datos adicionales, ¿va? Cada uno de esos apartados me va a ayudar a generar esos 54 campos que nos está solicitando la autoridad. Vamos a analizar poquito el primero, nada más para entender más o menos cómo se conforma esta nueva declaración y ya posteriormente pasamos a verlo de una forma más clara, ¿va? Por ejemplo, datos del tercero. Si analizamos la tablita que nos pone abajo, podemos ver que me va a pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿vale? No todos son obligatorios, ojo aquí. Chin, oye, Fresco, por cada prueba tengo que llenar. Me decías tú de 54 campos, ¿hay que llenar los 54? No. Algunos van a estar condicionados. Por ejemplo, esta primer parte, para que nos quede como claro más o menos cómo empieza a funcionar y entenderlo un poco mejor. Primero, el tipo de tercero nos va a pedir si es proveedor nacional, proveedor extranjero o proveedor global. Dependiendo lo que seleccionemos, serán los siguientes campos que me solicita. Por ejemplo, si yo selecciono proveedor global, me va a pedir el tipo de operación, pero el tipo de operación ya nada más me va a dejar seleccionar enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales
uso o goce temporal de bienes, importación por transferencia virtual u otros, ¿va? Si yo selecciono proveedor extranjero, me va a permitir seleccionar enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales o importación de bienes y servicios. Y si selecciono, por ejemplo, proveedor global, me va a permitir seleccionar operaciones globales, ¿va? Entonces aquí llevamos dos campos. El tercero me pide el RFC, donde aquí te dice, pues sabes que si es persona física, vas a tener entre 12 o 13 caracteres si es persona física o persona moral, pero ojo, ya desde aquí te empieza a hacer ciertas condicionantes. Si el tipo de proveedor es global, debe de ser forzosamente el RFC general del SAT, el XAXX 010101 000, ¿va? Entonces, si es nacional o extranjero, puede ir ahí un RFC de 12 o 13 posiciones, pero si es global, forzosamente el genérico del SAT, ¿va? El global, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, el siguiente campo, el cuarto, el número de identificación fiscal. Dice, ojo, para los tipos de tercero nacional y global, este campo queda vacío, no se debe de solicitar. Entonces, si yo puse que es un proveedor nacional o global, nada más esos tres primeros campos me los piden y ya de aquí hacia abajo no me pide información. ¿Quién me lo va a pedir? Si es un proveedor extranjero. Si es un proveedor extranjero, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues ponme su número de identificación fiscal. Ponme el nombre extranjero. Ponme el país al que pertenece. Y ojo, por ejemplo, aquí en el país, aun cuando desde el aplicativo del SAT yo selecciono el país, básicamente aquí utiliza un catálogo de países. Ese catálogo de países viene al final de este documento. Me voy hacia abajo y si vemos aquí está el catálogo de países. Cada país con su respectiva clave, ¿va? Que dependiendo del que yo seleccione, es la clave que va a asignar. Ojo aquí, el último campo que me pide es otro. Por si es un país que no reconoce actualmente la autoridad, va a ponerle la clave triple Z. Y en dado caso de que se seleccione ese país triple Z, me va a pedir el séptimo campo, que es especificar el lugar de la jurisdicción fiscal, ¿vale? Que es cuando se pone del catálogo el otro, el triple Z, ¿va? Entonces, esos son los primeros 7 campos. Ahorita los analizamos más a detalle. Nada más les adelanto que, por ejemplo, del valor de los actos o actividades son 10, del IVA acreditable son 10, del IVA no acreditable van a ser 20, ¿va? Y de la parte de los datos adicionales son otros 7 campos. Para no ir campo por campo como lo estaba haciendo ahorita, les voy a dar como un resumen más fácil de entender, ¿va? Y es este de aquí. Entonces quedamos que eran 5 secciones. Datos del tercero, valor de actos o actividades, IVA acreditable, IVA no acreditable y datos adicionales. Analizamos ya los primeros 7 campos de los datos del tercero, que era el tipo de tercero, el tipo de operación, el RFC, el ID fiscal, el nombre extranjero, el país y el lugar de jurisdicción. Ahora, el valor de los actos o actividades, yo les mencionaba que eran 10 campos. Pero ¿de dónde salen estos 10 campos? Yo les decía que el SAT lo que está buscando es desmenuzar la información. Y si recordamos en la dioda anterior, el SAT ya me pedía la información del IVA al 16%, que están de acuerdo que eso sería en toda la parte centro del país. Me pedía también la parte del IVA al 8%, que si recordamos, esto es los que tenían la facilidad de la región fronteriza norte, ¿va? Entonces ya existía la norte. Lo que no existía era la sur, que ya aquí ya también le agrega, dice, ok, de ese 8% que antes me mandabas concatenado completo todo el 8%, ahora vas a separar cuánto es del 8% del norte y cuánto es del 8% del sur. Entonces aquí ya surge una nueva clasificación que es el sur,
¿vale? Algo que también ya existía, que era la parte de las importaciones tangibles o intangibles, ¿va? Entonces, antes eran 4 apartados, ahorita aquí se aumenta uno, ya son 5 apartados: norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e importaciones intangibles. Y de cada uno de ellos, la autoridad te dice: oye, ¿sabes qué? Dime cuánto es la base para esos actos o actividades y dime si tuviste devoluciones. Significa que entonces para la zona del estímulo fiscal de la frontera norte, te va a pedir la base de los actos o actividades y también te va a pedir las devoluciones y descuentos. Para el sur te va a pedir la base y las devoluciones y descuentos. Para el resto del país te va a pedir la base y las devoluciones o descuentos. Para las importaciones tangibles, base y descuentos. Importaciones intangibles, bases y descuentos. Entonces, básicamente, si son 2 por cada una de las zonas, pues nos da 10 registros a llenar, ¿va? Luego, cuando llegamos al IVA acreditable, igual por las 5 zonas que está clasificando el SAT, dice: ok, ahorita dime si de esa base que está generando un IVA, si el IVA es 100% grabado o si va a tener una proporción, ¿sale? Si te vas a acreditar el 100% del IVA o nada más te vas a acreditar una parte, ¿va? Entonces son las 5 zonas por ya sea el 100% grabado o la proporción, son 10 campos más que nos está pidiendo aquí, ¿vale? En el IVA no acreditable, igual, son las 5 zonas, pero ya aquí te dice: ok, aquí nada más va a aplicar cuando el IVA no sea acreditable, ¿vale? Cuando el IVA no fue acreditable, dime por qué motivo no fue acreditable y cuánto fue. El motivo ya viene dividido aquí en columnas, entonces nada más le vas a poner tú el importe de cuánto fue. ¿Cuánto fue? Porque aplicaba a una proporción. ¿Cuánto fue? Porque no cumplía los requisitos fiscales. ¿Cuánto fue? Porque fueron asociados a actividades exentas. ¿O cuánto fue? Porque está asociado a actividades no objeto del impuesto. ¿Va? Entonces, si hay que clasificar todas las norte en estos 4 posibles supuestos, ya llevamos 4. 4 de la sur van 8, 4 del resto del país van 12, 4 de importaciones tangibles van 16 y 4 de intangibles son 20 campos nuevos. ¿Va? Y por último, los datos adicionales, que eso también ya existían en la anterior. Algunos, ahorita voy a resaltar uno que no existía, ¿va? Si recuerdan, también en la dioda anterior le decíamos cuánto IVA fue el que nosotros retuvimos. También aquí lo pide. Dime cuánto fue el IVA retenido. ¿Cuántos son los actos de de las importaciones exentas? ¿Cuánto es la base de las importaciones exentas? ¿Cuánto es la base de los actos exentos dentro del país? ¿Cuánto es la base de los actos o actividades tasa cero? ¿Cuánto es la base de los actos no objeto nacionales? ¿Cuánto es la base de los actos no objeto importados? Y te solicita al finalizar un manifiesto que dio los efectos fiscales correspondientes a la información que se está presentando en la declaración. O sea, aquí básicamente te está diciendo: ok, confírmame que tienes todo el sustento contable, los XML, tus reportes, tu cuenta electrónica, tienes todo lo que ampara esta información a la mano por si en algún momento se te solicita para poderla presentar. Ya tú que le dirás sí o no para poder hacer la presentación, ¿va? Estos de forma general los cambios que entran en la DIOT. Ahorita vamos a entrar al portal del SAT para ver esa nueva aplicación y entenderla un poquito mejor. Hasta este momento y antes de pasar al portal del SAT y a ver algunos ejercicios o algunos ejemplos, ¿alguna duda que llevemos hasta el momento de lo que he explicado? Ok, y Héctor Miguel dice que hablo como contador, que muy bien. Pues ahí vamos aprendiendo poco a poquito. Melissa Tena dice: cuando las personas entregan la DIOT semestralmente, también tiene una fecha límite para enviarla. Recuerde que te dice en el mes inmediato posterior. Significa que si lo vas a hacer de forma semestral, recuerden que el semestre 1 es de enero a junio.
semestre 2 de julio a diciembre. Entonces, si nos vamos a la resolución miscelánea fiscal 2025, ¿para cuándo tenemos que entregarlo? Pues sería en el mes de julio a más tardar. ¿Va? Entonces ahí, o ya si es la del segundo semestre, a enero. Ok, Jesús Ledesma nos dice, oye, la presentación no la han llegado al correo del registro. La voy a cargar en este caso a la parte de mi gestión. Ahí voy a cargar todo el material. Si gustan al final, les explico dónde va a estar cargado el material para que en algún momento ustedes puedan descargar tanto la grabación, ya que está grabada la sesión, como la presentación que estamos viendo ahorita para que tengan ahí los sustentos legales, las ligas para que puedan acceder de una forma más sencilla y así puedan ver toda esta información. Jesús dice, entonces tenemos hasta el 17 de julio con la entrega sobre el semestre 1, ¿no? Es correcto conforme a la ley del ISR, pero recuerden que conforme a la alternativa que dio en la resolución miscelánea fiscal, tendríamos todo el mes de julio, ¿va? Que es el mes siguiente a cuando es la obligación de la declaración a presentar. Ok, son las preguntas hasta el momento, entonces vamos a pasar a ver cómo se ve en el aplicativo de la autoridad estos cambios. Entonces me voy a venir, vamos a entrar acá al portal del SAT, sat.gov.mx. Aquí ya estamos. ¿Cómo entro a la nueva plataforma de la DIOT? Tengo que venirme aquí a trámites y servicios. Acá en la parte de abajo, aquí tenemos declaración para personas físicas y declaración para personas morales, ¿vale? Personas o empresas. Yo en este caso voy a mostrar voy a acceder a mi información. Entonces voy a decirle que yo voy a ser persona física. Si fuese una empresa, pues entraría acá en declaración para empresas, ¿va? Una vez que ya entramos aquí en la declaración, le voy a decir que es una informativa. Aquí en informativas. Y aquí en la parte de abajito tenemos la informativa de operaciones con terceros DIOT. Si le doy aquí en el signo de más, ya me muestra la información. Requisitos, contar por lo menos con la contraseña o la fiel. Hay que ingresar al servicio, ingresamos aquí. Hay que llenar los datos que soliciten dentro del formulario para generar la declaración. Y para consultar los acusos a la declaración, puedo también checar aquí los que fueron anteriores al 1 de febrero. Ya con esta nueva plataforma, desde el mismo servicio aplicativo voy a poder estar viendo esa información de todos los acuses que voy generando en cuanto voy enviando cada una de mis declaraciones. ¿Va? Entonces voy a ingresar aquí al servicio. Nada más que probablemente se tarde poquito. Recuerden que este nuevo aplicativo del SAT ahorita mucha gente está cargando información, entonces puede que esté poquito saturado, puede que se tarde tantito. Vamos entonces ahí a esperar tantito en lo que termina de cargar. Mientras tanto, veo si hay alguna otra duda por el momento. Carlos Zapoteco nos menciona, la parte de las importaciones tangibles y intangibles tiene que ver con el tema aduanal, así es, con importaciones al país, ¿sale? Compras que se hacen fuera del país y se importan. Ok, también nos pregunta Germán Chi, hablando de la cantidad de los campos, ahora son 54 campos. La información que ya está capturada en la versión actual de Compact y Contabilidad ya está separada para crear estos 54 campos, o será desde que se instale la nueva versión y la captura en adelante ya se generará con este archivo TXT. La respuesta es sí y no, ¿vale? El sistema sí te va a generar en automático el TXT, obviamente pues sí, va a ser igual, vamos a entrar a procesar el TXT, pero obviamente el sistema no conoce las subclasificaciones. Ya eso lo verán en la próxima sesión de Compact y Contabilidad y Compact y Contabiliza, cómo cada sistema va a empezar a clasificar la información. Tenemos que darle un pequeño apoyo ya al sistema para que sepa cómo clasificarla, ¿va? Pero ya eso ya se verá en la sesión de sistema. Ok, de hecho ahí Hugo González dice, sí, para generar una constancia me llevó más de 30 minutos desde el portal, está muy lento. Es correcto, estoy algo saturado, entonces
Esperemos que no nos detenga tanto ahorita la sesión, ¿va? Entonces, fíjense, aquí para entrar al aplicativo puedo hacerlo con mi fiel, con mi e-firma, o bien por medio de la contraseña. Yo voy a entrar ahorita con la contraseña. Ok, entonces aquí es 9MCPNC. Ok, aquí ya entré, ya me logué como Francisco Delgadillo. Y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí en presentar declaración. Me va a solicitar ahorita qué declaración es la que voy a presentar, si la forma 63, la forma 76 o la DIOT. Le voy a decir que voy a presentar la DIOT. Me pregunta de qué ejercicio se va a presentar. Recuerden que decía que este aplicativo sirve para presentar 2025 o inclusive 2024 o anteriores, ¿va? Entonces eso ténganlo ahí en consideración. Ahorita vamos a analizar qué diferencia hay entre si lo hago en 2025 o si lo hago en un ejercicio anterior, ¿vale? Ahorita lo checamos. Ahorita vamos a empezar con 2025, que es lo que nos interesa. Periodicidad, aquí tenemos la opción de mensual o semestral. En este caso voy a poner la mensual, que es la que la mayoría utiliza. Y periodo, voy a decirle que vamos a presentar a enero 2025. Ok, aquí está cargando. Vamos a esperar un momentito en lo que termine de cargar. Ok, tipo de declaración. Si es normal o con corrección fiscal, le voy a decir que es normal ahorita. Y le doy siguiente ya para empezar a generar el formulario de la declaración de la DIOT. Ok, aquí me dice, el formulario lo vas a presentar sin operaciones o le vas a meter datos, ¿vale? En este caso, pues le vamos a meter datos. Es lo mismo como le hacíamos anteriormente esta parte. Y ahora sí, aquí abajo viene ya el formulario. Aquí en el formulario yo tengo dos opciones. La opción de agregar manualmente proveedor por proveedor o bien hacerlo por medio de la carga batch, hacerlo por medio de un TXT. Si le damos un clic aquí en el signo de interrogación, aquí es donde me manda directamente del portal del SAT al instructivo para el armado del archivo de la carga, ¿va? Que se fijen ese que andamos explicando hace ratito con todos los campos, ¿va? En el cual inclusive aquí te explica cómo hacer ese archivo TXT para hacer la carga batch. Al final aquí viene el ejemplo. Si recuerdan, yo les mencioné que tenía que hacer un TXT en UTF-8, cada campo separado por un pipe. Si el valor del campo está vacío, simplemente se deja vacío y se pone un pipe siguiente para empezar con el siguiente campo. Si aquí analizamos un poquito déjenlo un poquito más grande, este ejemplo, se fijan es un campo, dos campos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, los primeros 7, que es hasta aquí, hasta este campo vacío, era el primer apartado. Los siguientes 10, el segundo apartado. Los siguientes 10, el IVA acreditable. Los siguientes 20, el IVA no acreditable. Y los últimos 7, la información la información adicional, terminando con si aceptan o no el acuse de que tienen todo el sustento contable y fiscal, ¿va? 0,1 para sí, 0,2 para no, ¿vale? Y si revisamos, también aquí se ponen las especificaciones, después de lo primero, para los campos del archivo TXT cuando son de ejercicios anteriores al 2025. Estamos hablando del 2024 o anteriores, que aquí también es el mismo tipo de archivo, pero son campos diferentes, ¿va? De hecho, ahorita lo vamos a ver ahí en la declaración. Voy a hacer un ejemplo con un campo anterior, pero ya aquí estamos hablando que ya son menos campos los que pide, ¿se fijan? Y aquí son menos campos. ¿Cuántos campos son, Francisco? ¿Los 24 anteriores? La respuesta es no. No son 24, son 23 campos. También para que tengan cuidado con eso porque pueden decir,
Ok, ¿sabes qué? Pues para mandar el del 2024 anteriores, sigo utilizando los que ya había mandado. La respuesta es no, es diferente el tipo de archivo, ¿va? Muy similar, pero por ejemplo hay un campo de diferencia. Hay que tener mucho cuidado con ese apartado, ¿vale? Entonces, regresando otra vez aquí al portal del SAT, vamos a empezar ahorita viéndolo cómo agregar uno por uno. Le damos aquí en agregar y ya te empieza a pedir los primeros 7 campos, ¿sale? Los datos del tercero declarado. Si recuerden, el primero era el tipo de tercero. Si yo le digo, ¿sabes que es un proveedor nacional? Se fijan, me pide el segundo y el tercer campo. Tipo de operación, le voy a decir, por ejemplo, que es enajenación de bienes. Me pide el RFC del contribuyente, por ejemplo, el de computación de acción. CAC 840428 RH1. Tabulador. Oye, Francisco, ¿y los otros 4 campos? Tú me dijiste que en la primera sección eran 7 y nada más hay 3. ¿Dónde están los otros 4? El aplicativo del SAT está preparado para, conforme la información que vaya llenando, únicamente te va a ir mostrando los campos que necesitas, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo aquí pusiera proveedor extranjero en vez del nacional, se fijan, y aquí me muestra más campos. Ya me pide el tipo de operación. Me pide el RFC del contribuyente. Es que ahí está medio trabado, le digo que está medio lento, cada vez que pongo un campo hay que esperarnos un momentito ahí a que reaccione otra vez. El RFC del contribuyente. Me pide su número de ID fiscal. Me pide su nombre en el extranjero. Me pide el país de jurisdicción, por ejemplo Australia. Y se fijan, ahorita me pidió 6 campos. Oye, Francisco, otra vez me dijiste que eran 7, ¿dónde está el otro que falta? Ok, si aquí en el país o jurisdicción ponemos que es otro país que no se encuentra en el listado, aquí me habilita el séptimo campo para especificar el país de jurisdicción, ¿va? Entonces, se fijan, aquí están los 7 campos: tipo de tercero, tipo de operación, registro federal de contribuyentes o RFC, el número de identificación fiscal, el nombre extranjero, el país o jurisdicción. En dado caso de que ser otro, te pide el nombre del país o jurisdicción. Son los 7 campos, ¿vale? Entonces, no necesariamente el hecho de decir que son 54 campos significa que tenemos que llenar 54 campos, ¿va? Por ejemplo, otra vez regresando aquí, si yo soy un proveedor nacional, nada más tengo que llenarlo 3 de los primeros 7, ¿vale? Ok. Hasta aquí en la primer pestaña, dudas que tengan antes de pasar a analizar las siguientes. Así es, Jesús Ledesma dice, sí, de hecho es lo que había notado, que antes eran 24 y ahora son 23 para los ejercicios anteriores, es correcto. Yarida Hernán me pregunta, ¿el RFC en proveedor extranjero no iría o se pondría el genérico de extranjeros? Sí, es correcto. Yo ahorita más para ejemplos de la prueba, para que vean cómo se habilitan los demás, puse el RFC de Compact. Pero para que vean de que muchas veces el SAT no te valida cierta información, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se va llenando. Por ejemplo, si recuerdan, otra de las reglas de validación aquí es que si yo utilizaba el proveedor global, chéquense, dejen que se destrabe, dejen que reaccione el portal, está ahí trabadito, ahorita reacciona. Vamos a esperarlo. Que ya reaccionó. Ok, se fijan aquí en automático me pone el RFC XAXX 010101 triple 0, porque si recuerdan es una regla de validación del SAT. Entonces hay ciertos campos que sí
te obliga el SAT a cierta información, pero hay campos que los deja abierto. Por ejemplo, cuando muestra un proveedor extranjero, sí te permite poner el RFC, ¿vale? No necesariamente el RFC de extranjeros, te permite continuar con cualquier otro RFC. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese apartado, ¿va? Ok, Diego Barón nos menciona, oye, ¿dónde está el ejemplo del TXT para presentar las DIOS 2024 anteriores? En el mismo archivo de llenado, en ese que les mencionaba, que publica el SAT. Se fijan, aquí está. Ejemplo de archivo TXT para el 2024 anteriores. Si vemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 campos, ¿va? Este es el ejemplo para ejercicio 2024 o anteriores. Ok, son las preguntas de ahorita, entonces vamos continuando. Déjenme regreso otra vez aquí a proveedor nacional para que me muestre la mayor información posible en los siguientes campos, en la generación de bienes. Y aquí le pongo el de computación en acción. Ok, vámonos al valor de los actos o actividades. Quedamos entonces que aquí al SAT le interesaba, o este cambio va enfocado a las 5 regiones, ¿va? Frontera norte, frontera sur, actos pagados al 16%, que es el resto del país, ¿vale? Todo lo que no fue en frontera sur, frontera norte ya es al 16%. Importaciones tangibles e importaciones intangibles, ¿va? Son las 5 zonas donde me permite llenar información. Y de cada zona me permite llenar 2 campos de información. Entonces, si recuerdan, en este habíamos dicho que eran 10 campos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Son los campos que me permite capturar. Todo lo demás se va a ir capturando de forma automática. Entonces, Francisco, aquí tengo que llenar forzosamente 10 campos. La respuesta es no. Si yo estoy únicamente, por ejemplo, en el centro del país y toda la parte del IVA acreditable es al 16%, pues nada más lleno aquí los campos del 16 y las devoluciones que tuve o XML de egresos que tuve que afectan a mi empresa a ese IVA de tasa 16, ¿va? Oye, Franco, si yo nomás estoy en la frontera norte, pues nada más lo de la frontera norte, si tienes el estímulo del 8%. Porque si estás en la frontera norte y no tienes el estímulo del 8%, te toca la del 16%, ¿va? Oye, Franco, si yo estoy en el sur, si estás en el sur y tienes el estímulo del 8%, vienes y llenas estos dos. Si no, vienes y llenas los del 16%. Oye, Franco, si yo hago importaciones por bienes tangibles, pues vienes y llenas los dos de los bienes tangibles nada más, ¿vale? Oye, si yo nada más hago importaciones de bienes intangibles, pues nada más llenas estos dos. Oye, Francisco, si yo genero o en este caso me hacen facturas a tasa 16, a tasa 8, porque están en el estímulo de frontera norte, al 8 porque están en el estímulo de frontera sur, importaciones tangibles e importaciones intangibles, ahí sí tendrías que llenar los 10 campos, ¿vale? La base del cálculo del IVA junto con sus documentos de egreso, llámese descuentos, notas de crédito, devoluciones, como le quieran llamar, ¿va? Son las dos columnas que vamos a ir llenando. Para esto, para que nos vean un poquito más claro esta forma, vamos a ver algunos ejemplos que les tengo acá como preparados de algunos escenarios para que nos vaya quedando claro. Por ejemplo, imagínense que somos una empresa, ahorita, computación de acción en la que estamos ahorita, ¿va? Estamos ahí en computación de acción y a ella su proveedor le factura. Ahorita aquí lo voy a minimizar, ¿vale? Para no hacer traigo un acumulado de tanto de base y tanto de IVA. Vámonos yéndonos a lo más sencillo, a lo más básico. A una sola factura. Obviamente recuerden que aquí en la declaración de la DIOT, pues es el concatenado de todas tus facturas.
pero vamos viéndolo con una sola para que nos quede bien claro y entenderlo un poquito mejor. Imagínense que tengo una factura en la cual se facturó un cuaderno. El cuaderno costó en 100 pesos más IVA. Estamos en el centro del país. Entonces, la factura viene con un subtotal de 100 pesos, 16 pesos de IVA. Si esto ya fiscalmente lo vemos, ok, ese cuaderno que se compró va acorde a mi actividad, sí, ok, me puedo acreditar ese IVA. ¿Vale? Entonces me voy a acreditar esos 16 pesos de IVA, me los voy a acreditar. ¿Tienes devoluciones o descuentos? No, ok. ¿Cómo se llenaría esto en la declaración? Yo le digo, la base del IVA del resto del país, ojo, con lo que fue al 16%, fue de 100 pesos. Cuando le doy tabulador, quiero que vean que el mismo SAT en automático toma el neto y me genera en automático el IVA. Es importante que sepan que no te está pidiendo cuánto es del IVA, te pide la base, ¿va? Y a partir de la base, te hace los cálculos del IVA dependiendo en la región donde lo estés capturando. Si yo lo hubiera, bueno, lo veo más adelante capturo uno en frontera norte y en frontera sur para que lo vean, ¿vale? Pero ahorita aquí se fue al 16. Si tuviera devoluciones o descuentos, ok, fueron 50 pesos de descuento bonificación. Ojo, esos 50 pesos no es que vengan dentro de la factura, ¿sale? Lo que se pone aquí en devoluciones es porque se generó otro XML de tipo egresos. ¿Cómo le quieren llamar? Devolución, nota de crédito, por el motivo que haya sido, pero existe un documento aparte. Si el descuento venía dentro de la factura, pues eso ya viene aquí en la base, ¿sale? Ya viene considerado en la base, ¿vale? Entonces, si existiera otro documento de tipo egresos, que fíjense aquí el mismo sistema aplicativo del SAT, dice 100 pesos menos los 50 de devoluciones, te quedan 50 y a esos 50 le calcula el 16% de IVA, que son 8 pesos. ¿Ah? Entonces, para que vean cómo el mismo aplicativo también te va haciendo ciertas operaciones en automático. Te le voy a quitar los descuentos o bonificaciones para que se regrese otra vez la base de 100 pesos e IVA 16. Voy a pasar a la siguiente pestaña. Bueno, antes de pasar a la siguiente pestaña, hasta ahorita aquí hablando de las bases y los descuentos, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿Se puede copiar del Excel y pegar en el aplicativo? La respuesta es no, ¿vale? Ya lo intenté. Si yo vengo acá al Excel y le hago una copia de este 8, control C, vengo acá al aplicativo y aquí lo intento pegar, control V, no hace nada. Entonces no se puede copiar y pegar aquí, ¿vale? Para eso va a existir la carga batch, porque con la carga batch, pues ahí te va a cargar todo esto en automático. Ahorita aquí estamos viéndolo como desde lo más básico para que lo entiendan, hasta llegar a la parte de la carga batch, ¿vale? Entonces, no permite copiar desde Excel. Va, entonces continuamos. Vámonos entonces a la siguiente pestaña del IVA acreditable. Aquí mencionábamos que eran 10 campos a capturar, ¿vale? Oye, Francisco, pero nomás tienes dos. Uno y dos. ¿Dónde están los otros 8? Recuerden que yo les dije que el SAT iba condicionando. Como el SAT ve que nada más estoy utilizando el 16%, nada más me habilita la parte acreditable del IVA del 16%. Pero ojo, si yo vengo y le digo, oye, ¿sabes qué? También de frontera norte, también de frontera sur, también de importación de tangibles y también de importación de intangibles, si me voy a la pestaña del IVA acreditable, chéquense cómo ya me pide más campos. Ahora sí me va a pedir los 10 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Sencillito. Conforme quite información del valor de los actos, desaparecen campos. Mientras las agregue, van apareciendo. ¿Va? Entonces, déjenme quitar los que ya acabé de poner para que nos vaya quedando bien claro y no saturarlos con tantos campos, sino que únicamente irlo analizando poco a poquito para que nos vaya quedando bien claro. Tengo otra vez acá. ¿Se fijan? Ya nada más tengo otra vez dos. Dos para llenar. Me dice,
Ok, Francisco, tienes 16 de IVA. ¿Esos 16 todos son acreditables? ¿Todo ese IVA sí fue directamente para el giro de tu negocio? Si la respuesta es sí, ok, lo pongo todo como grabado. Aquí los 16 pesos del IVA. ¿Va? Oye, ¿puedes poner más? ¿No? Si yo pongo 20, advertencia me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes poner más IVA del que me estás declarando en la base. Entonces ahí ojo, ¿va? Ya te empieza a poner advertencias aquí. Entonces 16. ¿Puedo poner menos? Por ejemplo, 14. Sí, menos sí puedes ponerlo, más ya no. Que lo correcto es que si estás grabando todo, pues aquí debería ser exactamente los 16 pesos, ¿vale? Oye, Francisco, que no todo era para mi actividad. Ok, aquí se dejan ceros y aquí pones cuánto es el IVA que te vas a acreditar de esos 16. Si nada más 10, si nada más 8, si nada más 7, 5, 12, según corresponda. Esto vemos un ejemplo más adelante, ¿va? Cuando es parte proporcional. Vamos a suponer que en este caso el cuaderno, pues sí es 100% para mi giro, entonces sí me voy a acreditar los 16 pesos de IVA. Por ende, como me estoy acreditando el total del IVA, cuando yo me paso al IVA no acreditable, no me pide ningún campo. ¿Por qué? Porque todo el IVA es acreditable. Hubiera IVA no acreditable, me permitiría capturarlo. ¿Cuántos? 20 campos, 4 por cada zona. ¿Cuáles son los 4 por cada zona? Cuando son actividades, en este caso, por las cuales se aplicó una proporción, cuando fue por proporción, cuando no cumple los requisitos fiscales, cuando son actividades exentas o cuando son actividades no objeto. ¿Va? Aquí lo clasificaríamos dependiendo del caso. Más adelante vemos un ejemplo de esto. Entonces, si yo hubiera utilizado acá desde los actos las 5 zonas con una base, en el IVA acreditable, en los 20 campos, yo le hubiera puesto que si hubo proporción, aquí me solicitaría entonces 20 campos para llenar la información de la proporción faltante, ya sea porque fue de lo que no me estoy acreditando, ya sea porque fue proporción, porque no cumplía requisitos, porque eran actividades exentas o porque eran actividades no objeto de impuesto, ¿va? Para este ejemplo, donde el cuaderno, donde sí era parte de mi giro, pues ya aquí no tendríamos que llenar nada. En datos adicionales es, ¿hiciste retenciones de IVA? No, se queda vacío. Actos pagadas por servicios en los cuales de importación, servicios de importación en los cuales no se paga el IVA, o sea que son exentos. Aquí pondríamos la base. Oye, ¿sabes qué actos o actividades por documentos donde había IVA exento? Aquí se pone la base. Porque si recuerdan las 3 pestañas anteriores, hablábamos de la base cuando hay un IVA. Llámese un IVA al 16 o un IVA al 8%. Aquí ya van cuando es exentos, cuando es tasa cero, la base de las tasas cero, ¿sale? Cuando son no objeto en territorio nacional, cuando son no objeto fuera del territorio nacional, ¿sale? Y por último, el manifiesto que les mencionaba, que sí, manifiesto que se le dieron efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones con el proveedor de lo que estoy declarando, sí o no. Oye, Fresco, ¿a poco la autoridad te permite poner no? Sí, te permite poner no, pero pues obviamente si tú lo estás declarando acá, sabes que debes de tener todos los comprobantes que le dan efecto fiscal a lo que estamos declarando, ¿va? Entonces, ese sería el ejercicio número 1. ¿Se fijan realmente para una persona que únicamente factura, por ejemplo, que su proveedor le hace facturas al 16%, que no hizo ninguna devolución, que todo va a su giro? Realmente nada más llenó 3 campos de la primera, un campo de la segunda, un campo de la tercera y se acepta el manifiesto. Estamos hablando que nada más fueron 6 campos de los 54.
no tienes que llenar los 54 campos, ¿vale? Únicamente lo que afecta a tu relación con cada proveedor que vayas manejando, ¿va? Entonces, ese fue este primer ejemplo. Segundo ejemplo, algo muy similar. Oye, ¿sabes que compramos el cuaderno? Pero fue un proveedor que nos lo dio al 8%. ¿Por qué? Porque está en la región fronteriza norte y tiene el estímulo, ¿vale? Entonces la base son 100 pesos, son 8 pesos de impuesto, nos vamos a acreditar 8 pesos. ¿Por qué? Porque sí va a la parte de nuestro estímulo. Básicamente, entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Déjenme quitar esto. Básicamente aquí lo que haríamos es utilizar nada más lo de región fronteriza norte. Aquí los 100 pesos. Me calculan automático los 8 del impuesto en el valor, en el IVA acreditable. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Los 8 son acreditables completos. Listo, vengo. Digo que sí tengo todos los comprobantes, guardo y ya tengo el registro de ese proveedor, ¿va? Oye, Fresco, ¿y si fue en el sur? Exactamente lo mismo, pero vamos ahora a utilizar, déjenme borrar aquí el de la zona norte. En vez de utilizar el de la zona norte, vamos a utilizar el de la zona sur. Pues se viene lo mismo, me da el 8%, utilizo el mismo 8 a la zona sur, ¿vale? A ver aquí qué fue lo que pasó. Bien, 8. Aquí les digo, ya se puso loca la plataforma del SAT. Advertencia no me la debería de marcar. ¿Por qué? Porque son 8 y tengo acá que son 8. Entonces ya aquí es porque la plataforma ya se volvió loca. Déjenme regresar todo el formulario y vuelvo a entrar otra vez, ¿va? Es lo que les digo, ahorita la plataforma está muy saturada, da bastantes errores, nada más hay que saber identificar los que son errores de plataforma o errores de realmente lo que estoy yo llenando, ¿vale? Voy a cancelar y agregamos uno nuevo. Uno nacional. Vamos para aquí a la plataforma. La generación de bienes. El RFC. Valor de los actos. Ya se puso más lenta la plataforma. En región sur quedamos que eran 100 pesos. En automático me calcula los 8 pesos del IVA, IVA acreditable. Aquí ponemos los 8 pesos. Ya no me puso la advertencia, si se fijan, y estoy haciendo exactamente lo mismo. IVA no acreditable, pues todo bloqueado. ¿Por qué? Porque todo es acreditable. Datos adicionales, aceptamos. Sí, y guardamos. Ya me genera el registro de ese proveedor. Si gustan, entonces no voy a estar guardando para evitar generar registros nuevos y que me esté alentando ahorita la página del SAT, ¿va? Ahora, alimento sin procesar al resto del país. Cuando recuerden que es un alimento sin procesar, recuerden que normalmente es con un IVA al 0%, ¿vale? Entonces aquí no hay un IVA a acreditar. Tenemos la base que fueron 100 pesos de ese alimento sin procesar. No hay un acreditamiento porque no hay IVA. Es, en este caso, tasa cero. ¿Cómo se llena la declaración? Obviamente cuando ingresamos no hay un IVA acreditable, ¿vale? No hay aquí una tasa al 8%. Entonces, ¿dónde lo capturo si no hay aquí una región con una tasa de impuesto? En ese caso, acá en datos adicionales, aquí actos o actividades pagados por los cuales no se paga el IVA, que son exentos, perdón, tasa cero, tasa cero, aquí irían los 100 pesos, ¿vale?
y guardamos nuestra declaración. Oye, y en los casos donde es un libro, que es un producto, o en este caso, que todo lo que yo me facturaron fue exento, ¿dónde va lo exento? Toda esa base de lo exento. Ah, en vez de venir acá en la tasa cero, pues va acá en la tasa de los exentos. ¿Sale? Oye, ¿sabes qué? ¿Y si fue de una importación exenta? Ah, pues iría entonces acá arriba. ¿Vale? Entonces, si vemos de aquí como vamos concluyendo, si sí hubo un desglose de IVA acreditable, son las tres de en medio, que son los valores de acto o actividades, el IVA acreditable y el IVA no acreditable, o sea, donde jugó una tasa de impuesto real, llámese el 8 o el 16%. Cuando no hubo una tasa, ya sea porque no es objeto del impuesto, porque fue tasa cero, tasa exenta, lo llenamos en este apartado. Aquí están los exentos, tasa cero, o bien no objeto de impuesto, ya sea fuera del país o dentro del país, ¿va? Entonces, así es como se vayan, se fijan, ya tiene un poquito más sentido. Oye, Fresco, y por ejemplo, ¿no? Donde se fusionan como varias circunstancias. Por ejemplo, yo soy una empresa de servicios profesionales, estoy en la parte centro del país, entonces obviamente yo facturo, voy a tener una base del impuesto, voy a tener un impuesto, pero yo también en este caso, cuando me hacen un servicio a mí, yo les retengo una parte de IVA, el 10.7%, ¿vale? ¿Eso dónde o cómo lo lleno? Pues si hay un IVA acreditable, ¿vale? Hay un IVA acreditable del 16%, pero también hay una retención de IVA. ¿Cómo se llenaría ese apartado? Pues aquí déjenme poner otra vez todo a ceros, para como si fuera un nuevo movimiento. Que ya está ahí en ceros. Pues listo. Vengo acá al valor de los actos o actividades. Como es en todo el país, me vengo aquí a la del 16%, le pongo los 100 pesos de base. De una hora de servicio, cobro la hora de servicio en 100 pesos, con su respectivo IVA y su respectiva retención, ¿vale? O bien, en este caso, recuerden, como está enfocada la declaración, es un proveedor, me hizo el servicio, ¿va? Entonces, ya me calcula los 16 pesos del impuesto, me vengo acá al IVA acreditable. Si IVA ligado a mi actividad, le pongo aquí los 16 pesos que me voy a acreditar. IVA no acreditable, pues se queda en ceros. Y acá en datos adicionales, aquí viene el IVA retenido por el contribuyente. ¿Cuánto le estoy reteniendo yo al proveedor por ese servicio que me brindó? Que en este caso aquí irían los 10.7, pero ojo, 10.7. Ah, caray, me puso 107. Algo que se especifica en la guía de llenado de todas las declaraciones del SAT es que no puede haber decimales, ¿va? Entonces no puedo poner ese 10.7. Entonces, una de dos, o le dejo 10 o le dejo 11. Ya aquí depende cómo lo quiera manejar su empresa, ¿sale? Y aquí verlo con su contador fiscalista porque cada quien lo maneja diferente. Hay quien dice, no, yo me voy para abajo a 10, no, yo me voy para arriba a 11, que si pasó del punto 5 lo subo a 11, que si no se me lo bajo, etcétera, ¿vale? Entonces aquí cada persona sabrá el efecto fiscal que le da. Entonces yo aquí le voy a dejar 11. Y así, ¿vale? Esto sería todo el movimiento que tendría que hacer ahí en servicios profesionales. Llenar esos tres campos. El de la base, el del impuesto que me estoy acreditando y el de la retención. Ahora, antes de pasar a dos ejemplos ya un poquito más avanzados de cuando se hace ahí sí un no acreditamiento del IVA para utilizar los campos del IVA no acreditable, dudas que tengan hasta el momento, vamos viendo. Sí, me comentan ahí muchos que es por la saturación del portal, es correcto, está muy saturado y de la nada sí da ciertos errorcitos, que mejor cuando les arroje error, lo que les recomiendo es inicien de nuevo la declaración, por eso lo menos que se puede hacer manual, porque sí tiene ahí varios detallitos ahí la aplicación. Y Adrián me dice, sí tienes que quitar el cero y dejarlo completamente en blanco, es correcto, o sea, si dejas un campo que sea cero o algo así, ya te empieza a causar conflicto ahí la aplicación.
Ok, si en dado caso un proveedor te maneja las dos tasas, en este caso, en el mismo registro del proveedor, puedes ponerle, en este caso, la base que es para el IVA al 16 y la base que va a ser para el IVA al 8. Si recuerdan cuando habilité para que me diera los 10 campos, en la tercera, en el IVA acreditable, se acuerdan, le puse la base a todos, al 8% en frontera norte, al 8% de frontera sur, al resto del país, a las importaciones tangibles, a las intangibles, les puse una base y se recuerdan, me habilitó. Entonces sí puedes utilizar varias bases o objetos de impuesto para lo que es un mismo proveedor. Eso nos lo preguntó Jesús Ledesma. Ok, Diego Pineda nos menciona, oye, para la DIOT únicamente debemos meter el IVA acreditable pagado. Había entendido que el pendiente de acreditar igual se podía poner. La recomendación es lo efectivamente cobrado y pagado, ¿vale? En este caso, lo efectivamente que has pagado, pues es lo que te puedes acreditar, es lo que ya pagaste. Recuerda que si es PUE, pues sí lo puedes meter completo. Si es PPD, la de referencia es si ya existe su REP asociado, te acredita nada más la parte proporcional de lo que se está pagando. Si estás pagando un 60% de la factura, pues un 60% del IVA de esa factura. ¿Va? Entonces la recomendación sería eso. Ok, y Adrián nos menciona ahí que si tenemos algún ejemplo de no objeto de IVA, y así como la tasa serie y el exento, se fijan, es lo mismo. Si es un ejemplo de una factura donde la partida es no objeto de IVA, ¿vale? Se iría a la pestaña número 5, acá en datos adicionales, en el apartado de actos o actividades no objeto de IVA, ya sea realizados en el territorio nacional o bien realizados cuando no cuentan con un establecimiento en territorio nacional. O sea, se puede decir que es extranjero, se podría decir. Los típicos de, ¿quién pudiera ser? Por ejemplo, Temu, Amazon, Estados Unidos, que no hay alguna sede directamente aquí. Lo más factible, lo más fácil es Temu. Temu no tenemos tal cual un local establecido aquí en México, son puras importaciones. Entonces aquí pudiéramos meterlo en la parte de que no es objeto de impuesto, pudiera ser ahí el caso. ¿Va? Ok, vamos viendo si hay alguna otra pregunta hasta el momento. ¿Se puede presentar sin movimientos? Sí, si recuerdas cuando entré al principio. ¿Dónde está? Bueno, déjenme salirme de aquí. Déjenme cancelo este. Ya había entrado, ok. Antes de entrar aquí, si recuerdan, cuando yo estaba entrando, me decía que si la declaraba con operaciones o sin operaciones. Entonces, si la puedes declarar sin movimientos, sin operaciones, ¿vale? Si tu giro comercial te lo permite, ¿vale? En este caso. Si no, pues hay que meterle las operaciones correspondientes. Ok, vamos entonces viendo los dos casos un poquito ya más elaborados que se les puede llegar a presentar. Por ejemplo, imagínense que yo me dedico a la construcción, soy una constructora ahí y hago casas para interés social, pero también hago edificios para locales comerciales, ¿vale? Todo lo que sea para interés social, yo me lo puedo acreditar al 100%, ¿vale? Y viceversa, todo lo que es para un local comercial, pues en este caso ahí no me lo puedo acreditar, ¿va? Entonces, una parte es acreditable y otra parte no acreditable. Recuerden que todo lo que me facturan los proveedores, dependiendo del uso que le voy a dar, si va referente a mi giro de negocio, lo puedo acreditar o lo puedo no acreditar. No vamos a entrar mucho ahorita a la ley del IVA porque si no aquí nos llevamos otras 4 horas nada más viendo la parte superficial de eso, ¿vale? Esto es algo que ya conocen todos los contadores, pues realmente es a lo que se dedican, ya lo han hecho en cuanto a otras declaraciones de DIOT, entonces no hay tanta bronca por eso, ¿sale? Esa parte, ya la conoce. Entonces, imagínense que yo obtengo facturas
de que compro cemento, compro grava, compro tierra, compro varias cosas, ¿sale? Todo el mes de enero, imagínense que mi base fueron 1,000 pesos. Todo iba con IVA, ¿sale? Todo iba con IVA, entonces son 160 de IVA. Pero ojo, de ese cemento que compré, esa tonelada de cemento que compré, ¿cuánto me voy a poder acreditar y cuánto no me voy a poder acreditar? ¿Cuánto utilicé para las casas de interés social y cuánto utilicé para los locales comerciales? ¿Va? Sí, pues ahí tengo yo que sacar una proporcionalidad. Habrá empresas que dicen, no, sabes que 50-50. De todo lo que compro, el 50% va para las casas de Infonavit y el 50% para los locales comerciales. Habrá empresas que no, sabes que yo me dedico más a hacer, en este caso, las casas de interés social, un 80% y un 20% locales comerciales. Cada empresa saca su proporcionalidad según lo que realiza, ¿va? Imaginemos en este caso que somos tablas. Tanto hacemos locales comerciales como hacemos casas de interés social, entonces un 50-50. Entonces, de esos 160 de IVA, 80 sí son IVA acreditable, pero 80 son IVA no acreditable. ¿Por qué motivo es IVA no acreditable? Porque está aplicando una proporción que no va a ser, en este caso, acreditable. ¿Va? ¿Eso cómo lo veríamos reflejado acá? Vengo yo, quedamos que fue en el resto del país, entonces son los 1,000 pesos aquí, en la base, me da los 160 del IVA pagado. En IVA acreditable, le voy a decir que se está aplicando una proporción. 80 pesos sí son acreditables y no acreditables serían los otros 80. Esos 80 puedo ponerlos yo en 4 rubros diferentes, ¿va? Para este ejemplo en específico, irían en la parte de que es porque se está aplicando una proporción. La proporción que no juega para el IVA acreditable, aquí la pondré los otros 80 pesos, ¿va? Igual, como regla de validación, no puedo poner más del IVA. ¿Se fijan? Pongo más. La suma de 90 más los 80 acreditables ya me da 170. 170 es más de los 160 que declaré acá en los actos. Ya me marcó una advertencia. No puede ser mayor al IVA declarado en los actos, ¿vale? Entonces tengan eso también ahí en consideración. Irán los 80. Y ya con esto ya me vendría acá datos adicionales. Aceptamos que sí tenemos todo el sustento de los comprobantes y guardamos nuestro registro, ¿vale? Pues así es como se utilizaría cuando existe una proporción. Ya no se utilizaría acá en el IVA acreditable la primera columna cuando es 100% acreditable, 100% grabada, sino que hay una proporción que es grabada y una proporción que no va a ser grabada. Y esa no grabada, pues se viene el IVA no acreditable, ¿va? Ok, dudas que tengan al respecto de este ejemplo. A ver, y vamos a ver. Hay una duda gigante aquí de Gisela Rivera, déjame más o menos leerla, dice. La nueva versión de CompAkey sí va a considerar para la DIOD mis proveedores no objeto de IVA. Pregunto por qué en la 1723 no los considera, lo tengo que colocar exento o cero para que me los muestre. La nueva versión de CompAkey, bueno, ya repites ahí lo mismo. Hasta se pegó varias veces, ok. En este caso se está trabajando en ello. Ya esto te recomiendo checarlo ya ahora sí con la nueva versión que se libera. A lo mejor ya están preguntando, oye, Francisco, ¿cuándo se libera la versión? Pues estamos en espera. Ahorita la fecha de liberación que tenemos al día de hoy es el próximo domingo, lo que es el domingo 23 de febrero, ¿sale? Por lo cual las capacitaciones de producto, tanto de Compact y Contabilidad como de Compact y Contabiliza, las daríamos el lunes 24, ¿vale? Para que lo tengan ahí en consideración. Ahí se van a ver todos estos escenarios de cómo se va a ver reflejado todo lo que se hace dentro del sistema, cómo se va a subclasificar conforme a esto que estamos viendo ahorita, para que genere el archivo TXT que vamos a hacer por medio de la carga batch. ¿Va?
Pues eso ya se vería en esas sesiones de sistema de producto, ¿vale? Otro escenario así también medio raro que pudiera pasar. Imagínense que compramos un refrigerador en el resto del país al 16%, pero lo pagamos en efectivo. El refrigerador costó 10,000 pesos más IVA, terminamos pagando 11,600. Entonces, en teoría en la factura viene que fue en efectivo, 10,000 pesos de la base, 1,600 de IVA. Pero si recordamos, como fue pagado en efectivo y es una factura mayor a 2,000 pesos, por ley es no acreditable. ¿Va? Entonces se viene acá la parte del no acreditable. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos fiscales que establece la autoridad. ¿Eso cómo lo veríamos reflejado en el aplicativo o cómo lo llenaríamos? Aquí lo voy a borrar. Me voy a venir acá al IVA acreditable. Ok, aquí ya lo había borrado. Acá borramos los 1,000. Entonces, para este ejemplo, van a ser entonces 10,000 pesos más IVA. Aquí en los efectos de tasa 16 irán aquí los 10,000. ¿Vale? Dice que hay 1,600 de IVA, tasa 16. Vengo acá al IVA acreditable. ¿Cuánto IVA acreditable me voy a acreditar? 0 pesos. ¿Va? Vengo acá al IVA no acreditable. Y oh sorpresa, no puedo teclearle el IVA no acreditable. ¿Va? Aquí también hay que tener cuidado por este tipo de circunstancias que son externos a nosotros como Compact, ¿vale? Pero que puede llegar a tener dificultades ahí el nuevo aplicativo. Si, por ejemplo, en este caso lo quieran aplicar de ponerle porque todo se va a venir a que no es acreditable, pues tendrían que ver con la autoridad. La autoridad normalmente va a decir, oye, pero pues acuérdate que aquí es el acumulado de varias facturas, pues normalmente debe de haber por ahí, aunque sea un pesito de IVA acreditable entre todo el acumulado de facturas. Sí, pero en dado caso de que no, ¿cómo lo lleno? ¿Va? Entonces, aquí como validación del SAT es, no puedes llenar el IVA no acreditable si no existe un IVA acreditable. Si yo acá en IVA acreditable le pongo en la parte de la actividad grabada, le pongo un peso, chéquense que va a seguir toda la parte de IVA no acreditable bloqueado. ¿Por qué? Porque acuérdense que la primera columna del IVA acreditable es cuando es el 100% grabado. Significa que no genera un IVA no acreditable. ¿Va? Pero si yo le pongo el peso en la parte de la proporción, aquí sí me habilita el IVA no acreditable. ¿Va? Aquí ya está. Y no cumple los requisitos fiscales, chequense. Si yo aquí le pongo los 1,600, me pone la advertencia, ¿va? ¿Por qué? Porque ya me intento compararlo con 1,600 de IVA del refrigerador contra 1,601. Uno acreditable y 1,600 no acreditables, ¿va? Pero ¿qué pasa si me regreso acá al IVA acreditable y le borro ese uno? ¿Se fijan? Me bloquea el campo, pero me deja los 1,600. Entonces, ¿se puede o no se puede? Como dirían por ahí el Eugenio Derbez, esa es la cuestión. ¿Se puede o no se puede? Entonces, dándole la vuelta de esta forma, sí se podría. ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? Ahora sí que aquí sería cuestión de checar con nuestro contador o fiscalista, o bien revisarlo directamente con el aplicativo del SAT. Si se fijan, primero te dice que no se puede, pero si le damos la vuelta sí se puede. Si lo hacemos por carga batch sí se puede, pero si lo hacemos directamente aquí no se puede, a menos de que hagamos esta cosa que hice ahorita. Entonces, eso pues ya hay que verlo ahí con la autoridad, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que considerar en este apartado. Obviamente, yo soy persona asalariado, se supone que no debería estar aquí entrando a mover el adiós. ¿Por qué? Porque yo no soy persona física con actividad empresarial. Entonces, por ende, no voy a mandar la declaración. Nada más aquí lo voy a guardar, nada más para que veamos cómo se llena el registro. Aquí me va a poner el registrito aquí abajo. Y eso hay que hacerlo por cada uno de mis proveedores, por cada RFC en específico, ¿va? Hay que termine de guardar. Mientras termine de guardar, ¿hay alguna duda que lleven hasta el momento?
Ok, y Laura Nayer nos pregunta que si no era el 21 de febrero, sí, pero se tuvieron algunos detalles, como lo que acabamos de ver ahorita, que están estado encontrando, por lo cual se están haciendo modificaciones de los sistemas, se recorrió un poquito la liberación, se liberan hasta ahorita fecha confirmada el domingo, entonces el domingo se liberarían y las capacitaciones serían entonces el día lunes. Jesús Ledema nos pregunta, ¿la autoridad no ha otorgado prórroga para la presentación de la DIOT? Hasta el momento no otorgó ninguna prórroga, entonces seguimos en la especulación de que sí espera que se reciba la misma. ¿Va? Ok, aquí sigue cargando, aquí va a tardar un ratito. Entonces, para que me cargue nada más el registro del primer proveedor aquí abajo. ¿Sale? Hay que poner tipo de tercero proveedor nacional, tipo de operación en enajenación de bienes, RFC, el RFC de Compact, nombre de mención social, y aquí me da la opción para poderlo editar o eliminar, ¿va? Según sea el caso. Ah, ahí está, por un error con el SAT. Les digo, ahorita está muy saturado el aplicativo, por lo cual lo que se recomienda es hacerlo por medio de la carga del archivo. Aquí por medio de la carga del archivo, entonces te permite seleccionar un archivo TXT que esté en UTF-8. Para hacer la carga, simplemente le damos en agregar archivo, se selecciona el archivo, se abre y aun cuando este archivo tenga más de 40,000 registros, lo va a procesar y aquí te va a mostrar todos los proveedores, ¿vale? Ya con su información. Una vez que ya tienes toda esa información, pues ya por último es acá en enviar declaración aquí. Obviamente como tengo registro no me lo habilita, pero además sería aquí en enviar declaración para que se envíe la declaración correspondiente, ¿va? Y ese sería el trato que se le tiene que dar a la nueva DIOT. Ahora, déjenme regreso otra vez hasta atrás. Me voy a venir acá la declaración. Si bien aquí está la que está haciendo, la voy a eliminar, la de enero 2024. Vamos a borrarla para que no me genere conflicto ahí con mi sesión del SAT. Voy a abrir una nueva y ahora le voy a decir que es del 2024, ¿vale? Del año del ejercicio anterior. Es mensual, déjenme aquí mensual, de diciembre de 2024. Aquí es lo que les decía hace ratito, que me preguntaba de que se podía mandar en este caso de ejercicio anterior, sí, puedo mandar la normal, la de por corrección fiscal o complementaria esquema anterior, ¿vale? Voy a poner aquí la normal. Siguiente. Para que vean los campos que pide ahorita. Ok, está trabajando, vamos a esperarnos un momentito. Ok, sigue trabajando, sigue trabajando. Mientras trabaja vamos viéndolo directamente en el esquema. ¿Va? Todo va a ser casi exactamente lo mismo. Ok, aquí está. Cuando son de declaraciones anteriores, igual nos pide el tipo de tercero, el tipo de operación, nos pide el RFC, el número de identificación, el nombre extranjero, el país y el lugar de jurisdicción. Se fijan, aquí son los mismos 7 campos en el inicio, ¿vale? Luego me pide el IVA a declarar por tercero, una segunda sección. Y ojo, si aquí se fijan, antes de contar los campos, nada más hay 2 secciones. A diferencia de la de 2025, que son 5, aquí nada más son 2, ¿vale? Se fijan, es muy similar a como se hacía la anterior DIOT, ¿va? Nada más con 2 secciones. Esa segunda sección, pues ya trae todas las partes de cuánto fue el IVA al 16, cuánto fue el IVA al 8, cuánto fue el IVA a 0, cuánto fue con tasa exenta, con objeto, con importaciones tangibles, con importaciones intangibles, pues ya más global.
por eso siguen siendo en este caso, son es inclusive un campo menos, son en este caso 23 campos, ¿va? Pues para que lo tengan ahí en consideración. Oye, ¿por qué 23? ¿Cuál fue el que se quitó? Se quitó el del IVA al 11. Si recuerdan, todavía seguía considerando ahí la del IVA al 11. Ese del IVA al 11 se quita. Ya nada más se queda la IVA tasa 16 y tasa 8. Vamos a ver si ya cargo acá. Sigue cargando. Pero básicamente sería la única diferencia, ¿vale? Muy similar a la deuda anterior. ¿Dudas que tengan con lo que hemos visto hasta ahorita? Ok, son las dudas que ya hemos visto hasta el momento, entonces, vamos a esperar a ver si termina esto para poderles mostrar las de 2014 o anteriores. Mientras termina, puesto que este será como el último tema, les voy mostrando por mientras dónde va a estar la información cargada en mi gestión. Dentro de mi gestión, se loguean. Acá en la parte de capacitación, en podcast y tutoriales, aquí vamos a tener distintos sistemas. Entonces, oye, Fresco, ¿va a venir en contabilidad? ¿Va a venir en contabiliza? ¿Dónde va a venir? En ninguno de los dos, porque realmente se fijan, no vimos un sistema en específico. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo temas conceptuales. ¿Va? Entonces, lo vamos a cargar aquí en temas conceptuales. Aquí va a estar cargada esa información. ¿Va? Para que lo consideren que aquí va a estar entonces en temas conceptuales. Vamos a ver si ya terminó acá de cargar. Sigue cargando, déjenme actualizo para ver si entrando otra vez lo hace más rápido. Hay veces que haciendo eso carga más de volada las declaraciones. Ya cerré sesión. Entramos otra vez y ve que sirve como recapitulación rápida. Entonces, para ingresar, sat.gov, servicios y trámites, declaración de personas, informativas, informativa de operaciones con terceros DIOT. Ingresamos al servicio, nos logueamos con nuestra fiel o contraseña. Ay, esa letra no se ve bien, creo que es una C, 3Z. Ok, presentar declaración. Aparentemente es un poquito más rápido, vamos a ver si es cierto. 2024, mensual, diciembre, normal. Ya está cargando, se ve que va un poquito más rápido que hace ratito, entonces ya está cargando. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ok, ya se quedó ya atorado. Y pues así está ahorita el portal del SAT. Así de despacio. Vamos a darle otro minutito, si no nada más se las explico básicamente. Ok, se las voy explicando. Para si termina de cargar ahorita se las muestro y si no, pues nada más explicado. Si recuerdan, así se veía la del 2025 con las 5 pestañas, ¿va?
Si yo intento cargar una del 2024 anterior, se va a ver nada más con dos pestañas. Datos del tercero declarado y el valor de los actos. Y ahí en valor de los actos, ahí me va a pedir todos los otros 18 campos. ¿Sale? Entonces ahí lo vamos a tener los otros campos. Bueno, los otros 16 campos, porque no sé que son 23. Los otros 16 campos, ahí me los va a pedir en el valor de los actos o actividades. Que es, dime la base para los efectos de la tasa 16, dime la base para los efectos de la tasa 8, dime la base para los bienes intangibles de importación, dime la base para los bienes tangibles de importación, dime la base para los exentos, para los no objetos, para los tasa cero, dime cuánto fue el total de tus devoluciones, ya lo voy a como un totalizado general, dime cuánto fue el total de lo que retuviste, ya lo ve más generalizado y no desmenuzado como es ahorita en la del 2025. ¿Va? Ahí me dejo. Entonces, aquí es donde les decía que le pueden presentarlas sin operaciones o con datos. ¿Va? Sin operaciones, si le quieren mandar en ceros, pues aquí sin operaciones. O con datos, entro al formulario. Ok. Y aquí le voy a dar en agregar un registro manual. Y aquí es lo que les decía, nada más tenemos dos pestañas, los datos del tercero y el IVA a declarar por tercero proveedor. Y aquí se fijan, está dime el total de la base del 16. Ah, ¿sabes qué? Son 1,000 pesos. Me pone el IVA pagado. Y aquí me pone para que yo aquí sí teclee cuánto es el monto del IVA pagado no acreditable. Como lo hacía en la anterior. ¿Va? Actos activos pagados en región fronteriza norte. 1,000. Y me pone cuánto es no acreditable. Pagos o actividades pagados en la región fronteriza sur. 1,000. Me pone cuánto es el IVA no acreditable. Actos o actividades pagados por exentos. 1,000. Por tasa cero. 1,000. Por no objeto de IVA. 1,000. IVA retenido por el contribuyente. 100. IVA por devoluciones o descuentos, lo que es de forma general, los descuentos. Otros 100. Y listo, se acabó. Se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más los 7 de acá, 18. Y los demás son condicionales dependiendo de la información que se vaya llenando. ¿Va? Que era lo que les decía. Entonces, así es como se muestra la declaración para el 2024 y anteriores. Y obviamente, también tiene aquí, cancelo una carga batch con la estructura del 2024 anteriores, ¿vale? Entonces, básicamente esto es lo que hay que conocer para cuando entremos a los sistemas, poder entender por qué se realizaron los cambios dentro de los aplicativos de Compact y de Compact Contabiliza, qué es lo que se tiene que hacer para que genere ese archivo TXT que ya se va a cargar aquí directamente de la opción de agregar archivo, ¿vale? Entonces, básicamente eso sería todo lo de la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta al respecto de lo que vimos. Ok, pregunta que si únicamente es de mi gestión, pregunta Claudia Martínez. Si únicamente es de mi gestión se pone el material para que lo puedan descargar desde ahí. Si por algún motivo son asesores nuevos en el centro y no pueden ingresar al sitio, pues hay que decirle en este caso al encargado del centro que nos lo descargue para poderlo visualizar, ¿va? O que nos mande la liga de YouTube para que podamos verlo. Recuerden que ahí en mi gestión podemos verlo tanto en línea en YouTube como bien descargar el material. Ok, pues sería todo de mi parte, les agradezco su atención. Ya por último, ahorita que finalicemos, se les va a arrojar ahí la encuesta de satisfacción para ver qué tal les pareció la sesión, qué otros cursos les gustaría que diéramos para ponerlos a su disposición y pues tenerlos ahí dentro del radar.
Les agradezco su atención y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.